Clasificación de los triángulos. Los triángulos se pueden clasificar de dos maneras. Por sus lados o por sus ángulos. Ahí está. Por sus lados o por sus ángulos. ¿Esto qué significa, profesor? Que si es por sus lados, debemos ver la cualidad, qué características tiene su lado. Si nosotros hablamos que es equilátero, el triángulo es equilátero, significa, profesor, que todos sus lados que son iguales. Todos sus lados son iguales. Entonces, X viene de la palabra igualdad. Láteros, lados. Entonces, equiláteros. Todos los lados iguales. El otro es el triángulo, isósceles. Isósceles. En los triángulos isósceles, profesor, dos lados son iguales. Iso, de igualdad de dos. Isósceles. Entonces, profesor, solo dos lados son iguales. Esto significa que dos lados solo son iguales. El otro es diferente. El otro viene a ser, profesor, el triángulo escaleno. El triángulo escaleno. En el caso del triángulo escaleno, profesor, todos sus lados son diferentes. Todos sus lados son diferentes. Él será una manera, él será de otra manera y él será de otra manera, sus distancias. Muy bien, entonces tenemos por sus lados el equilátero, el isósceles y el escaleno. Ahora veamos por sus ángulos. Por sus ángulos, profesor. Por sus ángulos tenemos el triángulo equilátero. Mejor dicho, rectángulo. El triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo, profesor, nos habla cuando dos catetos, se llama catetos, a los lados, que forman 90 grados. Entonces, y se representa de este modo. Y ahí tendríamos nosotros el triángulo rectángulo. Luego tenemos el llamado triángulo acutángulo. 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 Y se llama triángulo acutángulo cuando sus ángulos son menores, cada uno de ellos, de 90 grados y mayores, lógicamente, de 0. Entonces, profesor, aquí el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo gamma, estos ángulos beta, punto y coma, alfa y gamma son menores de 90 grados y mayores que 0 grados. El otro es el llamado triángulo obtusángulo. 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 El triángulo obtusángulo es aquel que uno de sus ángulos, escúchame bien, uno de sus ángulos mide más de 90 grados. Uno de ellos, basta uno de ellos. Entonces tenemos, profesor, el ángulo alfa. Este ángulo alfa es mayor que 90 grados. Ahí está. Es decir, por lo tanto, acá alfa es menor que 180 grados y mayor que 90 grados. A eso se refiere. Esto es la clasificación de los triángulos. Academia Dinos, clase personalizada.